ahorita a lo mejor te parece raro cómo está definida esta nueva función, ¿verdad? Porque estoy usando y todavía al construir así voy a calcular la derivada de esa función de g de x, definida como una integral. Ahora sí que definida como una integral de phi. Lo que observo también es que en los límites de integración está una variable, ¿no? En el A y límite superior X. Entonces, estamos definiendo una función vía una integral indefinida, vía una integral definida, ¿no? Eso lo que necesita es que f sea una función continua sobre un intervalo cerrado, AB, ¿no? La integral de AB de f de t existe. O sea, lo que necesito para que la integral exista es que la función que se esté integrando sea continua en un intervalo cerrado AB, precisamente entre los límites que propone la integral. Entonces, dentro de esa, tomas un punto cualquiera dentro de ese intervalo. O sea, si la integral existe en AB, pues entonces existe entre el límite inferior y cualquier otro punto que esté entre A y B. Entonces aquí se toma como un punto que está entre A y B y ahí defino la integral. Entonces, si la integral, si A es continua, si F es continua en AB, pues también lo es entre A y X, donde X es un punto entre A y B. O sea, lo único que estoy diciendo es que estoy integrando tomando un punto, cualquier punto entre A y B, y ahí calculo la integral. Y ese punto lo estoy variando, pues por eso le llamé X. A ver, entonces, ahorita lo voy a precisar más se va a entender más con un ejemplo. Entonces, enunciamos el teorema así. O sea, además de que lo defines como una integral, la g de x, puedes calcular su derivada. En otras palabras, te va a pasar, o sea, g', ya la voy a estar viendo como, o sea, primero me dices que g de x lo defines como la integral de a x de f de t, y después me dices que la conclusión es que la derivada, claro, si f es continua en el intervalo b, también lo es en el intervalo ax. Este x es un punto que está entre a y b. La x está entre a y b. F continua en AB. Entonces, cuando derivas esta función, la g', ¿verdad? La g' pues es la derivada. La g' es la derivada de g, es decir, cuando derives la integral, fíjate bien, por eso es importante este teorema fundamental. Me está diciendo que es la derivada de una integral, en este caso de a hasta x de f de t, y simplemente fíjate lo que pasa es la misma f, esa derivada es la misma f,
solo evaluada en X. Entonces, este es interesante, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasó finalmente? Podríamos decir que si derivas esta integral, pues simplemente se anulan esas operaciones porque solamente me queda la f de t. Es decir, primero integro f y luego derivo esa integral y regreso a la misma f. En realidad no, o sea, lo estoy viendo como una operación inversa. O sea, mira, es algo así como que lo voy a poner acá con otro color. O sea, tú tienes una función f de x, ¿sí? Entonces le aplicas la derivada, perdón, la integral primero, le aplico la integral y obtengo, pensándolo ya, obtengo la integral de, vamos a pensar que es una antiderivada, ¿no? La antiderivada de esta, la integral indefinida, con respecto a x, pues es f de x, ¿no? Si integras esto, obtienes f de x a constante. Y luego ahora la derivas, la derivo con respecto a x. Bueno, pues obtienes la f' de c. O sea, primero integré con respecto a x, ¿no? Y luego derivo con respecto a x, que es lo que obtiene la f' de x, la derivada de c de 0. Pero precisamente esta es la antiderivada, ¿no? Precisamente. Regresaste a la variable de donde partí. Integré con respecto a x y luego derivé con respecto a x, pues no hiciste nada. A ver, mira, vamos a resolver este ejemplo. Y en este ejemplo 5 me piden que use 10, ¿quién es? La ecuación 10.
Aquí estoy marcando la ecuación. Esta es la ecuación 10. Es que lo que pasa es que este teorema en el libro tiene una demostración, nada más que yo no la voy a hacer. Simplemente lo voy a usar. Y dentro de esa demostración está esta ecuación 10. Entonces yo me fui de paso a la utilización del teorema. Que es más o menos esto que expliqué aquí, donde lo que está en color naranja. Pero bueno, vamos a ver cómo lo aplicamos acá en el ejemplo. O sea, el uso de la 10 significa que, lo voy a poner aquí, la fórmula es esta, ¿no? De 10. Digo, no que está usando una fórmula, ¿no? Es la derivada con respecto a x de la integral de a hasta x, que te viene de f de t es simplemente f de x. Esa es la fórmula 10. O sea, mira, vamos a ver. Esta es la 10. La verdad, déjame ir lo voy a mostrar porque parece así que lo estoy sacando de la manga. Déjame déjame mostrarte. Voy a ir al libro para que lo veas. Déjame compartirlo. No, un momento. Sí, acuérdate que todos los teoremas tienen una demostración y este, obvio, el teorema fundamental no es la excepción, nada más que, pues yo no la voy a ver. Es que ahorita lo vas a ver porque no la estoy viendo. Bueno, pero ya que vamos para allá, pues ya te hablo un poco de la demostración. Mira, esta es la demostración. Y para demostrarla, pues recurre uno a la definición del límite. O te digo,
Ya estudiamos el límite ya en cálculo diferencial de acuerdo a la definición. Digo, la derivada de acuerdo a la definición. Y la definición de derivada está en términos del límite. Entonces, aquí si quieres probar que G' es igual a f de x, apelo a la definición de derivada como el límite de ese cociente, ¿no? De ese famoso cociente. ¿Ah? Total, bueno, pero como G la estoy definiendo como la integral, en el enunciado G de x es la integral de a x de f de t de t. Bueno, entonces G de x más h debe ser la integral de a x más h de f de t, y G de x pues es la integral de a hasta x. Me estoy fijando en este renglón que estoy marcando. Lo digo. Ahí está, ¿no? Entonces, mira, aquí bueno, pues te digo, no, ya me estoy metiendo bien a la demostración. Aquí voy a usar una propiedad de la integral, que es la de cuando intercambio límites. Acuérdate de esa propiedad, la voy a escribir por aquí. O sea, para pasar de este punto, de esta parte, o sea, esta integral. Ajá, esta integral que estoy marcando aquí, para pasar a esta integral, ¿qué fue lo que pasó? Intercambio límites. Pero cuando tú intercambias límites en una integral, cambias el signo. Aquí están escribiendo, es la propiedad 8 de la sección 1. O sea, eso ya lo dejamos allá. En la sección 1-2 vimos eso. Y bueno, entonces ahora uso la propiedad aditiva. Entonces, para cualquier punto entre A y uno puede escribir, o sea, la propiedad aditiva de la integral. En realidad, esta suma de integrales, pues es una sola integral, porque fíjate, léelo viendo primero la segunda integral. Estoy viendo esta. Aquí dice la integral desde x a, y en la primera dice la integral de a h. ¿De quién? Pues de la misma función f de t. Pues entonces es lo mismo que decir la integral de x hasta x más h. A es un punto cualquiera. Y se supone que yo tengo esta integral continua, esta función continua entre, pues aquí entre a y x y a, y entre, bueno, en realidad sería entre a y x, y entre a y x más h. ¿Ya? Entonces, bueno, he encontrado que esta diferencia g de x más h menos g de x es la integral de x hasta x más h de f de t. Y entonces calculo la derivada. La derivada de la g', ¿no? La g'. Ajá, este cociente que está aquí, lo estoy escribiendo como una integral, la integral de x hasta x más h de f de t de t. Pero entonces, lo sustituyo en la definición de derivada, de g'. Es el g de x más h, acá en la definición 6, en la ecuación 6.
sustituyes esto en la ecuación 6. Este cociente, que el cociente g de x más h en la ecuación 6, esto es lo mismo que esto. O sea, esto es la integral de x a x más h. Entonces este queda el límite, sustitúyelo por la integral. Te va a quedar g' como el límite cuando h tiende a 0 de x de 1 entre h por la integral de x más h, de x a x más h, de f de t de t. Y aquí, bueno, te digo, por eso no la quería, no la, de hecho, pues no, la voy a dejar ahí, ¿no? Aquí, bueno, tengo que ahora ir por el teorema en que la función siempre alcanza el mínimo. O sea, en una función continua que está definida en un cerrado, este teorema es del máximos y mínimos. Una función continua definida en un intervalo cerrado siempre alcanza su máximo, su mínimo. O sea que esta función, como g está definida entre en un intervalo cerrado, entonces alcanza su mínimo y su máximo. Y es lo que hago. F alcanza su mínimo y su máximo. Entonces, la F va a estar entre M y M minúscula y M mayúscula. Y por lo tanto, las integrales van a estar acotadas de esta manera. Entonces, hasta el final lo que encuentro es que se acota esa integral y lo único que queda es que necesariamente el límite cuando va a ser precisamente la derivada. O sea que no le queda más que ser iguales. O sea, la deriva y esta es la ecuación 10. Pero bueno, tendría que ver la demostración, ¿no? Digo, no te preocupes mucho si no entiendes lo que pasó aquí. O sea, todo este desarrollo es precisamente para probar que lo que está aquí en la ecuación 10. O sea, el teorema. Quédate entonces con el enunciado ¿no? Ahí está la demostración. O sea, que si tú defines G como la integral de A hasta X de F de T de T, lo que está aquí, ¿no? Entonces que prima la derivada de esa integral va a ser la misma función integrando. Lo que escribí acá. Si escribí, voy a regresar al blog. Este es el texto. Lo que escribí en el blog. Aquí está. Ya. Por eso no puse la demostración. La demostración pues no está tan fácil, tan simple, ¿no? Si tú tienes tu función, aquí lo resumí en estos dos renglones. Escribí definida por la integral de A hasta X de la función f de t de t. Y estoy suponiendo que f es continua en AB. Bueno. Si quiero lo recordamos. Lo voy a escribir por aquí. Pues estoy repitiendo el teorema, aunque lo estoy escribiendo. Vamos a ponerle
F continua. Sí, sí. ¿Ah? Si eso pasa, entonces la derivada de esa función es la misma F. Es una forma. O sea, si tú ya definiste G como esa integral, pues entonces la derivada es la misma F. A ver, esto mismo. A ver, ahí te va otra vez. A ver, aplícala aquí. Vamos a aplicarla en el A. A ver si es cierto que me están. Llévatela. Lleva todo. Llévatela esta formulita 10. Aquí está. Bueno, no estoy resolviendo nada porque ya está resuelto. Le voy a quitar esta palabra. Lo que estoy tratando de entender, ¿por qué es? A ver, ¿se entiende por qué aquí? ¿Qué es lo que vas a escribir? Ujú. Mira, ¿qué es lo que vas a escribir? Esta que está aquí, compárala con la 10. Ahí va a estar el detalle. Compárala con la 10. Estoy hablando de la, ¿no? Compárala con la 10. A ver, ¿cómo la comparo? Ah, bueno, es que en la 10, la fórmula 10 está ahí arriba. Este que está aquí, déjame subir, que lo alcances a ver. Ahí está la 10. Este es A, esta es la X, es la misma. Fíjate que esta que está aquí, ¿quién es? Esta es la F de T minúscula. Entonces, están las condiciones, ¿no? Tienes A, tienes X. La A, fíjate que en la igualdad ni siquiera, ¿verdad? ¿Qué te va a salir? Observa, ¿no? ¿Qué vas a escribir aquí? Pues vas a escribir, si aquí tienes F de T, es que tienes que checar cada cosa, ¿no? Pero básicamente es que compruebes que esta es la misma X, que esta es la variable X, ¿no? Esta es una constante, la que está abajo es A, y esta es la función f de t. Entonces ya tienes estas dos. Entonces, ¿qué vas a escribir aquí? Pues voy a escribir f de x, ¿no? Pero ¿quién es f? O sea, mi f de t es t cúbica, es lo que estoy viendo, ¿verdad?
Pero entonces esto, de acuerdo a la 10, debe ser X. Esto tiene que ser f de X. Pero ¿quién es F? O sea, F es T cúbica. Entonces, ¿quién es F de X? Pues X cúbica, ¿no? Mira, de otra manera, de otra manera. Que no lo voy a hacer así, digo, lo voy a hacer para mostrarlo, pero a la hora de encontrar la derivada, pues es así directa, usando la 10. De otra manera, pues hay que hacer la integral. Tendrías que hacer todo esto, mira. Tendrías que calcular la integral de menos 2 a x de t cúbica. ¿Ya? Y esto que es igual. Bueno, tendrías que encontrar la integral definida primero. Y la integral indefinida, pues es la integral de t cúbica de t. Pues esta es t a la cuarta sobre 4, ¿no es cierto? T a la cuarta sobre k sobre 4 más c. Entonces, o sea, lo que voy a hacer es primero la integral definida y luego voy a encontrar la derivada. Por eso digo, de otra manera, pues hay que hacerlo todo. Pero observa que pues la integral esta, ya para evaluarla, entonces necesito nada más una antiderivada. O sea, voy a tomar la de la integral definida, pues nada más tomamos la parte, ¿no? Y esto es lo mismo, entonces, que t a la 4 sobre 4, pero evaluada entre menos 2 y x, ¿no? Entonces evalúa en la primera y te va a quedar, es decir, en vez de t ahora es x sobre 4 menos, bien, y sustituye ahora el menos 2 a la 4 sobre 4, lo que es igual a x a la cuarta sobre 4, menos 2 a la 4, por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, entre 4, pues 4. Ahí está el valor de la integral. Y ahora me piden encontrar la derivada. Entonces la derivada con respecto a x de menos 2 a la x de t cúbica de t, como ya encontré la integral, pues la voy a sustituir por su equivalente, por lo que encontré. Lo que encontré fue x a la cuarta. Esto es lo que vale la integral, menos 4. Y si derivas esto, pues es la derivada de x a la 4, pues va a ser 4x al cubo sobre el 4 que ya tenía ahí, ¿no? Estoy derivando. Y la derivada de 4, pues es 0.
Y bueno, pues te quedó simplemente X cúbica. ¿Viste? ¿Viste todo lo que hice aquí? Pues primero calculé la integral definida para evaluar la integral indefinida, para tomar una antiderivada y evaluar la integral definida. Ya lo tengo. Y ahora derivo eso. ¿Qué fue lo que pasó? Pues regresaste a la función X cúbica, a la que tenías aquí. Cosa que lo hiciste en una patada acá arriba, ¿no? Es decir, nada más fíjate quién está aquí, ¿verdad? Y fíjate quién está acá. Nada más fue cuestión de cambiar la T por la X que estaba ahí arriba. Esa T la cambié por la X. Esto es lo que dice el teorema. O sea, lo voy a hacer como está aquí, ¿no? Si quieres hacerlo como esta otra manera, pues lo puedes hacer. Pero no hay necesidad. Eso es lo que están diciendo. Esa es la importancia de este teorema, ¿no? Una de las importancias, de las cosas importantes del teorema. Fíjate que no importa qué valor tengas ahí abajo, en el límite inferior, lo que importa es la que está arriba. Entonces, aquí está el otro. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, ve el caso B. No, esta no la voy a hacer, o sea, no lo voy a hacer como la otra manera. No, simplemente me voy a fijar que aquí está mi función f de t. Este es mi f de t. Y observo que en el límite inferior está una constante, es 1, una constante, y en el límite superior está la x. Entonces, pues es cuestión de sustituir, en vez de tener f de t, acá vas a tener f de x. ¿Sí lo ven? Nada más sustituyes la t por este valor. Este t la sustituyes por esta t la sustituyes por el límite superior. Segunda forma del teorema fundamental. A ver, ahí te va otro. Dime de este. ¿A qué va a ser igual? Aplica esa fórmula 10. ¿A qué es igual? Pero bueno, antes de este, déjame poner otro ejemplo. Déjame ponerte otro ejemplo aquí. Es que este ya tienes que usar la regla de la cadena. Ahorita vas a ver, hay otra situación. Pero, bueno, un ejemplo. ¿Qué es? Lo voy a llamar ejemplo C, ¿no? ¿Qué es la derivada con respecto a X de la integral? Aquí voy a poner pi, aquí voy a poner X y aquí voy a poner seno de t. ¿A qué es igual esta integral? A ver, alguien que me diga. ¿A seno de X? Seno de X, exacto. ¿Sí? No hay nada. A ver, voy a poner otro ABC de algo más, un poquito más complicado. Aquí pon lo que quiera 0, acá la X, y aquí vamos a poner
t al cuadrado menos raíz de t sobre t al cuadrado más 1. ¿Esta qué es? De t. Dime, ¿a qué va a ser igual? Fíjate, es una integral, ya no está tan fácil la integral esa, ¿verdad? Pero observo los límites. Observa que está aquí tu variable, ¿no? X. Entonces, cuando derives, pues te va a quedar la misma función. A ver, dime cuál es el resultado aquí. X al cuadrado menos Ajá. raíz cuadrada de X sobre X cuadrada más 1. Exacto. No, es así de simple. Nada complicado, ¿no? Nada más que se cumplan las condiciones de la fórmula 10, ¿no? Que aquí tienes una función que depende de t, ok, ¿verdad? Que esta es la variable x, la variable, y que esta sea una constante. Tiene que ser así, porque hay otras, ¿no? O sea, pueden tener variables en los dos límites. ¿Ya? Pero ahorita viene, fíjate, así de simple como ya resolvimos dos ejemplos que no están tan fáciles, nada más que hay que observar esas cosas, ¿no? Que aquí haya una constante y que arriba tengas una variable. Pero ¿qué pasa cuando tienes una función? Ya, a ver. ¿Qué pasa cuando tienes una función? A ver, mira, lo voy a... Oh, no, aquí está. O sea, no, voy a generalizar un poco la fórmula 10. A ver, listo. Atento, mira. En la fórmula 10. La voy a reescribir aquí. Es que voy a pasar al ejemplo 6 y en el ejemplo 6 está la regla de la cadena. Te recuerdo la regla de la cadena. Cuando derivas, o sea, la regla de la cadena es cuando tienes una composición. Si yo tengo una función que y entonces la derivada de y con respecto a x es simplemente la f'. O sea, ¿no? Pero vamos a pensar ahora que compongo esta función. Esta y igual a f de x, f, pero no va a ser de x. La voy a componer con una función que dependa de x. Esta es la función compuesta. Y si tú quieres encontrar la derivada de esta y, déjame moverme. ¿Qué haces? Bueno, derivas f primero con respecto a u. Déjame expresarlo así para que
La función compuesta la voy a expresar de esta manera. F de U, y esta U a su vez depende de otra G. O sea, la U es una función de. Entonces, ¿cómo encuentro la derivada de Y con respecto a X? Bueno, pues va a ser la derivada de F con respecto a U primero, y luego la derivada de U, dice uno la derivada de lo de adentro, aumento de F. En este caso U, la derivo con respecto a X. Entonces, y al final te queda pues la derivada de esta con respecto, bueno, lo dejo así. Ya. Te pongo un ejemplo. Ahí te va el ejemplo para cada una, ¿no? O sea, yo tengo Y igual a seno de X, ¿no? Aquí si te pides la derivada con respecto a X, pues ya está. Simple y sencillamente es coseno de X. ¿De acuerdo? Esta que está acá es la regla de la cadena. ¿No? Aquí te pongo el ejemplo de una función, la derivada de una función directa, ¿no? Pero ahora, cuando tienes una composición, vas a pensar que Y es seno de X cuadrada, ¿no? Entonces aquí hay que derivar primero el seno y después la X cuadrada. Si te fijas cómo cambié el argumento. O sea, para aplicar esto, es como si hiciera la composición. Así, mira. De acuerdo a cómo está enunciada la regla, este es equivalente así, a lo siguiente. Es equivalente a que yo escriba Y igual a seno de U, y que la U, pues la estoy definiendo entonces como X cuadrada. Es la misma, ¿no? En dos partes. Definiendo la U como X cuadrada, entonces Y es seno de U. Y como dice la definición de la derivada, pues entonces primero, para encontrar la derivada con respecto a X de Y, pues primero calculo la derivada con respecto a U, ¿verdad? Y luego calculo la derivada de U con respecto a X. Esa es la regla de la cadena. Es decir, la derivada de Y con respecto a U, pues es coseno de U, ¿verdad? Y por la derivada de U con respecto a X es 2X. Ajá. Pero la U es X cuadrada, entonces te queda coseno de X cuadrada por 2X. Finalmente lo escribo como 2X por coseno de X cuadrado. Esa es la derivada. Pero ya cuando uno aprende a hacerlo así, o sea, si ya lo entiendes como está aquí, pues lo puedes hacer directamente. Recuerdo la de o sea, no tengo la Y, lo estoy viendo como en la igualdad equivalente. Y es seno de X cuadrada. La puedes hacer directamente así. La derivada de Y con respecto a X, bueno, no va a ser la derivada de un seno, pero el seno pues tiene derivada coseno. ¿De quién? Pues de su mismo argumento. Pero el argumento, estoy viendo que el argumento es X cuadrada, o sea, no es X nada más. Entonces tienes que derivar eso. Entonces tengo que derivar el argumento.
Y si uno lo de adentro, bueno, lo deriva. O sea, ve cómo lo estoy viendo. Tengo que derivar x cuadrado. Es exactamente lo mismo. Aquí te queda coseno de x cuadrada por 2x, que lo que es igual a 2x por coseno de x cuadrada. ¿No? Regla de la cadena. Entonces, mira, vamos al ejemplo. Aquí lo voy a poner aquí. A ver, ahí estás viendo el ejemplo C. ¿Sí? Imagínate que tengo aquí para el ejemplo C. Déjame pintarlo en otro color. Estoy derivando la siguiente integral. Fíjate bien que no tengo nada más x, sino x cuadrada. Ya pasé a una forma más general. ¿Sí? Acá tenía seno de t y x en el límite superior. Entonces, ¿a qué pasó a ser? La f de x. A ver, ¿aquí qué va a ser? Otra vez. Mi f de t, ya la tengo ubicada aquí. Aquí está mi f de t. ¿No? F de t es seno de t. ¿Ya? Pero ahora tienes x cuadrada. Ah, entonces, esta tengo que escribir aquí f de x, pero no, f de x cuadrada. Pero entonces tienes que derivar la x cuadrada. O sea, aquí voy a escribir f de x cuadrado. Pero además, regla de la cadena, estás derivando una función y a su vez depende de otra función. Más correctamente, estás derivando una función que es una composición. Entonces deriva la función más externa y multiplicas por la derivada de la función con la que se compone. En este caso, x cuadrado. Entonces quedaría así. Sí, entonces la derivada de esta integral, nada más que aquí ya nada más, no nada más tienes x cuadrada. Espérate, se enloqueció aquí. Ajá, tengo x cuadrada. Entonces, voy a tener seno de x cuadrado. Igualita, en vez de t, ahora le cambié a x cuadrada. Pero como no es una sola variable, hay que derivarla. O sea que al final me quedó la derivada de x cuadrada es 2x. La voy a escribir al principio por el seno de x cuadrado. Regla de la cadena. A ver, en general, si yo tengo la derivada
O sea, este es un equivalente a la fórmula 10. Yo tengo la derivada con respecto a x de la integral de a, pero aquí no tengo la x nada más. Vamos a pensar que tengo una función. Esta u de x que estoy escribiendo aquí es como en el ejemplo que acabo de ver, que está en azul, donde en vez de x escribí x cuadrada. Entonces aquí estoy cambiando, estoy generalizando la fórmula 10. Sí, aquí aparece f de t de t. ¿A qué es igual esto? Observa cuál es la diferencia, ¿no? Si aquí, esto que estoy encerrando en naranja, el límite superior, si ese fuera x nada más, pues tan simple. Aquí solamente escribo f de x, pero en esta situación no es f de x. No es x nada más, ¿verdad? Es u. Ah, bueno, pues escribe u de x. Pero entonces deriva, usa la regla de la cadena. Aquí vas a escribir la u' de x. Ya se entiende, ¿no? Que lo que pasó acá, escribí el seno de x ahí arriba en el ejemplo en azul, arriba a la derecha, dice seno de x cuadrada por la derivada de x cuadrada. A ver si me estás entendiendo. Vamos a pasar al ejemplo. Entonces, aquí voy a aplicar esto que acabo de escribir aquí. Aplícalo aquí. Vamos a aplicarlo aquí. A ver si es cierto que se entendió. Voy a ponerlo acá abajo. Esta formulita, aplícala. ¿Cómo es que se va a ver? La derivada con respecto a x de la integral de pi a la x cúbica, ándale, ya no es solamente x, es x cúbica, del coseno de t. De t, ¿a qué va a ser igual? Observa que no solamente, observo primero que aquí tengo una constante, sí está bien, pero acá arriba tengo una función de x. Entonces va a ser la misma función f de t, nada más que ahora este coseno, ¿verdad? Es el mismo coseno, pero ahora no va a ser de t ni de x nada más, va a ser de x cúbico. ¿Sí? Pero como no es solamente x, entonces hay que derivar. Regla de la cadena. ¿Ya vieron? O sea que te va a quedar entonces. La derivada de x cúbica pues es 3x cuadrada. Lo escribo primero y ya después el coseno de x cúbica. ¿Sí? O sea, caray. No la voy a escribir así.
No se va a escribir así, o sea, no nada más le vas a sustituir a la T la X cúbica. ¿Sí lo ven? Así no. Bueno, es una parte. Sí, ponle ahí X cúbica, pero además deriva. Ese es en general, ¿ve? Entonces, la formulita 10 básicamente tendría esas dos fórmulas. O sea, aquí generalicé la 10. La 10 es, aquí la voy, o sea, se la voy a escribir aquí arriba también, ¿no? Si yo tengo la derivada con respecto a X y aquí la integral de a la X nada más, de f de t, simple y sencillamente es f de X. Pero si esta variable se cambia y ahora es una función de X, como la que aparece aquí abajo en la forma general, u de X, escribe también f de u, pero deriva la u. Sí, deriva la que se la aplica de la segunda forma de ver el teorema. La deriva nada más. Ten cuidado cuando uno de los límites de integración es una función. Vamos a pasar a otra cosa. Vamos a hablar de funciones definidas por partes o por pedazos. Vamos a pasar a un tipo de integral ya más general. O sea, siempre estamos hablando de integrar funciones continuas, pero ¿qué pasa cuando integras funciones? ¿Que las integrales de funciones discontinuas no existen? Sí, pero en ciertas condiciones. O sea, puedo tener una integral de funciones discontinuas, como es la que estoy mostrando aquí. Aunque en la gráfica, la que ves, mira, en general, si yo tengo una función continua por partes quiere decir que, pues eso, que si tienes una función definida en un intervalo AB y dentro de ese intervalo AB hay discontinuidades, nada más con que la condición de que no sea un número infinito, que sea un número finito, 3, 4, 5, un número finito. Entonces puedes separar esa integral en varias integrales, es decir, en cada parte donde sea la función continua. Mira, por ejemplo, la figura. En la figura, pues, ¿cuántas discontinuidades estás viendo? Estás viendo 3 discontinuidades. A ver, déjame agrandarlo para ver la figura. Si te fijas, esta es una función, esta es la gráfica de una función discontinua y tienes discontinuidades en 3 puntos. No sé si los están viendo ahí. Pues sí, claro que los están viendo. Es el punto C1, lo voy a marcar. El punto C1. El punto C2, lo estoy marcando de naranja. Y el punto C3, ¿sí lo ven? Que no tiene una continuidad la función. Voy a remarcar la gráfica de la función. La gráfica de la función, por ejemplo, es continua. Ahora vamos a pintarle un poquito más sobre eso. Es continua aquí. O sea, tiene un pedazo donde es continuo, que es la parte que está entre A y C1.
pero aquí hay un rompimiento de la gráfica. Es discontinuo en C1, se rompió. Y aquí en el intervalo C1, C2, vuelve a tener continuidad, pero hay un rompimiento en C2 y vuelve a ser continuo en la otra parte, entre C2 y C3. Y finalmente, bueno, tiene una discontinuidad en C3 y finalmente es continua entre C y C3 y B. O sea que esta función se dice continua por partes. Es discontinuo en todo abre, tiene 3 discontinuidades, pero es continuo por partes. O sea, en cada parte de A a C1, de C1 a C2, de C2 a C3 y de C3 a B es continuo. Si tú tienes, claro, este tipo de discontinuidades es del tipo finito. O sea, deben existir los límites laterales. O sea, no tengo el caso de funciones, por ejemplo, no hay el caso. Voy a alterar un poco la función. Y ahorita la regreso a su forma original. Nada más explicar en una situación que pudiera ocurrir que, déjame anular un poquito, voy a modificarlo y ahorita lo regreso. Pudiera suceder que en una de las partes, en esta que estoy pintando, por ejemplo, si pasa eso, por ejemplo aquí, ¿no? Vamos a pensar que aquí la gráfica se comportó así. Sí, hay una discontinuidad todavía, pero aquí la tendencia es asintótica. Se va a infinito. Ese caso no lo estamos considerando aquí. En ese caso ahí aparece ya algo que se llama una integral impropia. Esto ya creo que del último tema que vamos a ver. Ese tipo de integrales ahí ya va a estar un poquito complicado. Esta es infinita porque se va extendiendo infinito cuando me acerco por la izquierda a C3. No, esa situación no la estoy considerando porque acá arriba estoy diciendo que, fíjate bien, acá arriba estamos diciendo que F tiene una discontinuidad finita en cada punto de discontinuidad. Debe ser finita. Y esta que estoy mostrando ahorita es infinita. Se fue a infinito cuando me acerco con X por la izquierda a C3. Esta situación estas no las quiero. ¿Ok? Todas son las discontinuidades, son finitas. Ahí lo dice. Entonces, el regreso a la gráfica original. Así, todas discontinuidades son finitas. Eso lo sé cuando veo los límites laterales. Los límites laterales, todos son finitos, todos existen, con eso basta decir. ¿Sale? Bueno, entonces, si esa es la situación, entonces uno puede escribir, por a dónde me fui, perdón, voy a moverme rápido, es que hice un clic no sé a dónde, ya me moví de todo esto. ¿Dónde estoy? Acá abajo, aquí. Ajá, entonces, nada, es que quería mover esta gráfica, la voy a mover un poquito aquí para escribir. Ajá. Tú ya tienes ahí tu gráfica. ¿Qué es lo que haces? Si te pregunto por la integral, vamos a suponer que esta es la gráfica por partes. Vamos a pensar que esta es la gráfica de una función continua. Vamos a pensar que es la función f de x, ¿no?
f de x. Una función continua f de x en AB. Entonces las discontinuidades están en C1, C2, C3, ¿verdad? Entonces lo que vas a hacer es lo siguiente. Si yo te pregunto, la integral va a existir, sí, pero la forma de una cosa es que exista y otra cosa es cómo la calculo. Bueno, la vas a calcular así. La integral de AB de f de x con respecto a x la voy a separar en tantas integrales, ¿ah? Como subintervalos me determinen las discontinuidades. Entonces, así me las voy a llevar en orden sucesivo, ¿no? Voy a considerar el subintervalo del intervalo C1 a C2, luego C2 a C3 y hasta que complete la B, de C3 a B. O sea, aquí van a aparecer 4 integrales. ¿Ya? Entonces aquí van a aparecer la integral primero. No me la voy a llevar en orden de A a C1 de f de x. Es para esta situación, ¿eh? Estoy trabajando con el ejemplo que tenemos aquí, con la gráfica que tenemos aquí. Claro, puede haber funciones que tengan una discontinuidad y entonces nada más tendrías dos integrales o dos discontinuidades. O sea, va a depender de cada función y del tipo de discontinuidades que tengan. Particularmente en este, que tiene 3 discontinuidades, pues la integral de A hasta B la tendrás que hacer así, ¿no? Partiendo cada una. Y siempre pues estoy integrando la misma función. Lo único que está cambiando aquí pues son los límites de integración, ¿no? Pero pues es la misma integral. Y al final terminarías en la de C3 a B. Si te ves, lo único que estoy haciendo es aplicar la propiedad aditiva de la integral. Para ese ejemplo quedaría así. Pero vamos sobre un ejemplo concreto. A ver, aquí ya te traigo una función, es el ejemplo 7. Es una función. Vamos a ver cómo calculamos la integral. Ahí está la función. ¿Cómo haces esta integral? Es interesante poder hacer la gráfica de esta función definida por pedazos, ¿no? Entonces, esta ya está definida por pedazos. Observa ahí. Si tienes la gráfica, esto se vuelve un poquito más fácil. ¿Cómo le evaluamos? Entonces, vamos a observar las discontinuidades. ¿Cuáles son? Bueno, para empezar, esta es una función f que está definida en un intervalo. Ajá. F, ¿en qué intervalo está definido? Pues normalmente en las funciones definidas por partes se expresan en esa forma consecutiva, ¿no? Desde el punto, desde la izquierda hacia la derecha. Es decir, en este caso, nada más hay que ver que sean contiguas los subintervalos, ¿verdad? Entonces, primero está de -1 a 0, son 3 partes. De -1 a 0, luego de 0 a 2, luego de 2 a 4. O sea que f es una función, es continua. No, es una función no es continua en AB. Es discontinua en AB. Y ya vi los puntos de discontinuidad. Básate en la gráfica para verlos. F está definida. Eso sí, F está definida en AB. No es continua. Es continua. También le llaman seccionalmente continua, ¿eh?
Es una función continua por partes, continua por pedazos o seccionalmente continua. Bueno, pero aquí decimos f es continua por parte. F es continua por partes en AB. Ok. Y estoy viendo que esas discontinuidades son finitas. Me estoy basando fuertemente en la gráfica. O sea, para decir todas estas que F tiene tres. Otra observación, ¿verdad? F tiene tres discontinuidades. Lo voy a decir así. Finitas. Ándale, esto de finitas, pues me estoy basando fuertemente en la gráfica. Estoy viendo que sus límites laterales existen. Por ejemplo, en el cero, el límite en el cero. Ve la gráfica. En el límite cuando x tiende a 0, por la izquierda de f de x, pues va a ser 1. Y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x va a ser 0. Lo mismo puedo decir en algo similar, puedo decir en el 2. Fíjate en el punto 2. En el 2, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, pues se va a ir al 2. Sin embargo, cuando x tienda a 2 por la derecha, f se va a ir al 3. No existe límite, pero son finitos. Esas son discontinuidades finitas. En x igual a 0, x igual a 2. Nada más 2. Esas dos discontinuidades. Entonces no son 3 discontinuidades. Tiene 3 subintervalos. Entonces, solo 2. Perdón. Solo 2 discontinuidades. Sí, me estaba fijando. Los voy a marcar las discontinuidades. Están ahí, ¿ve? Ahí están las discontinuidades. En 0 y en 2. ¿Ya estás? Entonces, 2 en x igual a 0 y x igual a 2. Entonces, ¿cómo vas a hacer? Ya viste todo esto. ¿Cómo vas a hacer la integral que te están pidiendo? Pues de 1 a 4. Entonces ya ponemos aquí. Ya le voy a poner también le voy a poner particularmente lo que es el intervalo. Yo puse aquí intervalo AB, pero bueno, en mi caso, en este ejemplo, es el intervalo menos 1, 4, ¿no? Menos 1, 4, que es donde me están pidiendo la integral, ¿no? La integral desde menos 1 a 4. Entonces, ¿cómo voy a calcular esa integral? Pues me voy a ir fijando en cada parte. Pues, le escribo como lo dijimos, ¿no? Voy a separar en tantas integrales como subintervalos me definan las, entonces mira, aquí tengo una, a ver, vamos a ver. Para empezar los intervalos, ¿cuáles son los intervalos? Bueno, pues van a ser de menos 1, entre las discontinuidades, ¿no? De menos 1 a 0 es 1, de 0 a 2 el otro, y de 2 a 4 el otro. ¿Sí lo ven? O sea, entre cada discontinuidad. Ya me partieron el intervalo. No te pierdas. Está acá, está en las partes. Mira, en las partes está escrito. Está, ve a la definición de la función. O sea, el intervalo en donde está definida la primera parte, pues es precisamente del intervalo que va de menos 1 a 0. El otro es de 0 a 2. Y el último es de 2 a 4. Ahí está, no hay pierde. Entonces, lo separas en 3 partes definidas por los puntos x igual a 0 y x igual a 2. Entonces, ya,
sin más preámbulo, la integral de f de x desde -1 a 4 con respecto a x va a ser igual, voy a usar la propiedad adictiva aquí, desde -1 primero hasta el 0, si lo ves, estoy tomando la primera parte, desde -1 hasta 0, luego desde 0 a 2, luego, y por último, claro, aquí es con respecto a x, la integral, por último, de 2 a 4, de f de x, ¿Listo? O sea, ahora pues, hay que ver qué es cada integral. ¿Listos? Listos porque aquí viene la parte donde, bueno, ya vamos a usar cada una. Porque ya estoy en el ámbito. En cada integral tiene su ámbito, tiene su intervalo. ¿Sí? Observa que, por ejemplo, en el intervalo, en la primera integral está definida de -1 a 0. Y ahí, de -1 a 0. Y aquí. Espera. Ajá. De -1 a 0, ve la gráfica. La parte que corresponde a ese intervalo, pues esta la voy a remarcar en azul. Es esta función, esta gráfica. ¿Y qué función es ahí? Bueno, pues me está diciendo que es x más 1. Ajá. Esta parte es x más 1. Esta es y igual a x más 1. Ajá. Y ahí, bueno, entonces esta integral, ve la otra parte, la que está entre 0 y 2, es otro. Aquí están las gráficas, pues es la gráfica de y igual a x. Esta es y igual a x. Pero esta nada más está definida entre 0 y 2. Y la última parte, pues es la de la función constante, esta parte constante que equivale a y igual a 3. Entonces, cada parte tiene ahora sí, su regla de correspondencia, su ecuación. Esta es y igual a 3. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues utilizar cada parte. La parte correspondiente. Por ejemplo, aquí la integral de -1 a 0, pues eliges, ¿no? Aquí ya quedó claro que la f de x ahí vale ¿qué? Acuérdate que esto es para esta forma de escribir la función definida por partes, quiere decir que f de x vale x más 1 ahí. Entonces voy a poner su equivalente, x más 1. ¿No? ¿Ya? Y así, ahora en la segunda integral, pues está definida entre 0 y 2. Y entre 0 y 2, la función correspondiente vale x. Entonces, aquí en el sustituyo la pues, equivalente, su correspondiente. Y es vector x. Por último, la última integral, no sé si me están escuchando, confírmame. Yo veo un poco trabada la pantalla y se escucha cortado. Sí, es que aquí me está indicando que la señal está un poquito mala. A ver, déjame. Por ejemplo. Estoy en la última integral.
integral, que es la integral de la última parte, ¿no? De esta integral. La integral de 2, 4, en ese segmento, en este valor entre 4 corresponde a f de x igual a 3. Entonces, pues, ya quedó ahí. Y bueno, pues aquí pues hay que trabajar cada una de ellas, ¿no? La primera, la integral, otra vez es la integral definida. ¿Cuál es la integral de x más 1? Pues la integral de x más 1, vamos a ir haciendo una por una. La de x más 1, pues es x cuadrada, una integral indefinida, es x cuadrada sobre 2 más x, ¿no? Y eso voy a evaluar entre menos 1 y 0. Más, ahora viene la integral de x, pues decías que es x cuadrada sobre 2 y la evalúas entre 0 y 2. Y en último lugar está la integral del 3, que es 3x, y lo evalúas entre 2 y 4. Ya evaluamos, ¿no? Cada una. La primera, ya empezó a chafear este internet. Pues evaluamos en el límite superior. Aquí te va a quedar 0 al cuadrado sobre 2 más 0. Evalúa en el límite superior, luego menos. Ahora evaluamos en menos 1 más menos 1. Y vamos con el siguiente. Ahora la evaluación de la segunda parte va a ser, primero sustituyo en 2 al cuadrado sobre 2. Y le resto su evaluación en 0. 0 al cuadrado sobre 2. Y termino con la tercera parte. Evaluar en 4, 3 por 4, menos 3 por 2. Y ya, hacemos la aritmética. Primera te da 0. En la segunda te da 1/2 menos 1. Vamos haciéndola con calma. Te va a dar 1/2 menos 1. Más 4 entre 2. Esto es 4 entre 2 es 2. Menos 0. Más 12. Menos 6. Va a quedar aquí que aquí me queda menos 1/2 menos más 1/2. Y acá es 12, 14 menos 6 más 8. Más 8 son 16 medios, entonces la respuesta es 17 medios. Estás. Nada más para... Mira, esta función
que tenemos aquí, déjame graficarla. Es más, déjame resolver el problema 17 media en GeoGebra. Quedan aquí 5 minutos. En 5 minutos lo hacemos. Lo que voy a hacer es graficar esta función y la voy a hacer en GeoGebra. X más 1, X3. Entonces, a ver. Esta misma. Déjame tomar el GeoGebra. Ya se puso lento mi internet. Lento, lento. A ver, te comparto. Voy a hacerlo en GeoGebra. Ahí tengo las dos. La función, pues nada más puse las dos para ver la función. Vamos a poner la función. Esto ya lo hicimos allá en cálculo, pero bueno, si no se acuerdan, pues aquí lo voy a hacer otra vez. A ver si me da tiempo, porque bueno, se va a acabar. Igual a con el comando sí. Lo voy a hacer un poquito rápido, pero aquí les voy a dejar les comparto el archivo. Y ahorita lo grabo ahí. Sí. Aquí viene la función, la primera parte de la función, la condición, esa está entre -1 y 0. Entonces, -1 menor o igual que X menor que 0. Y esa, ahí voy a pintar X más 1. Ok, y luego otra vez sí. Ahora voy con la otra parte. Ahora es X. Y X está entre 0 y 2. Ajá. Entre 0 y 2 es X. ¿Listo? Y la última parte. Esta va a estar así nada más. La última parte está entre 2 y 4. Ahí está.
Ahí vale 3. Ahí está, ya la ven. Ahí está la gráfica. Es más, vamos a hacer la integral de una vez aquí. Pues uso el comando integral. Integral. Ahí está, ¿no? Usamos la tercera opción. Esta. Hay que darle la función que es f. El extremo izquierdo que es -1. Y el extremo derecho que es 4. Y listo. Pues debe de dar 7, ¿qué? 7 medios. No entiende quién es F. Ah, caray. Bueno, no la quiso hacer. No sé qué le pasa. No quiso. Ahorita veo. Y lo voy a compartir ahí. De hecho, a ver, déjame ver si. Déjame ver, creo que ya lo tenía hecho. Déjame ver si lo tengo por aquí. No sé por qué no.